TV. Bueno, queremos comentarles que en los últimos días se ha registrado un alza en los indicadores de contagios con COVID-19 en nuestro país y la situación está generando preocupación entre los expertos, quienes incluso advierten que en las próximas semanas podría ocurrir un nuevo rebrote del virus. Estamos a esta hora con el doctor Darwin Acuña, presidente de la Sociedad Chilena de Medicina Intensiva. Doctor, ¿cómo está? Buenos días. Hola Karina, muy buenos días y gracias por el contacto. Lo primero, saber si usted tiene el mismo diagnóstico, ¿no? Si ve con preocupación este leve aumento que se ha producido la última semana con los contagios con COVID-19. O sea, es claro que por los números ahí había un aumento de contagio. Bueno, siempre es preocupante porque uno sabe cómo empieza, pero no sabe cómo termina, ¿cierto? Y sin duda que están los factores de riesgo, sobre todo en el ambiente, para poder generar un aumento de este virus, y no solo este, sino también los clásicos virus respiratorios que este año ya se ha advertido que va a ser mucho más duro por la alta circulación de toda la población. Doctor, ¿y qué estaría incidiendo a su juicio para que hayamos tenido una baja que se asoció con la variante Omicron, que ya, ¿no es cierto?, alcanzó su pic en el mes de febrero y ya evidentemente después venía una curva descendente, así lo habían mostrado también los países de Europa, por ejemplo, respecto de su comportamiento con la variante Omicron, que la baja después era bastante radical. Eso mismo pasó acá. Pero ¿qué estaría pasando ahora que nuevamente empiezan a aumentar los contagios? ¿Podría ser la variante Omicron 2? Bueno, sí, yo creo que esa es una de las causas. Como como hemos visto el comportamiento de SARS-CoV-2 durante toda la pandemia, esto está como en olas, ¿cierto? Que viene, acaba una, pasa un tiempo y se eleva la otra. Y yo creo que eso es lo que está pasando en este momento. A eso se suma, ¿cierto? Los factores ambientales, como decía anteriormente, son fundamentalmente con el frío, la gente tiende a estar más encerrada, pero junta. Y bueno, y para qué decir todo lo que tiene que ver con circulación, todos hemos visto lo que significan los tacos, la cantidad de autos, la gente circulando, etcétera. Pero yo creo que un factor fundamental siempre es que obviamente todo lo que tiene que ver con la percepción de riesgo y la sensación que tiene también la gente acerca de la pandemia, que por supuesto no ha acabado, y la necesidad de cuidarse. Eso siempre es importante, y por eso que debemos permanentemente estar advirtiendo a nuestra gente que el virus sigue circulando, que hay distintas variantes y que eso puede generar lo que está pasando ahora, los rebrotes, los famosos rebrotes. Ahora, quiere decir que entonces usted también considera que habría influido, por ejemplo, haber relajado el uso de mascarilla en ambientes abiertos, ¿no es cierto? Por ejemplo, con reducir la percepción de riesgo en la población. Y aparte de eso, también se ha sumado otro factor que tiene que ver con la disminución de la cantidad de personas que se está vacunando en este minuto con las dosis de refuerzo, ¿no? Claro, ese es otro factor importante también, aunque sabemos que el rol fundamental de la vacunación es de disminuir la enfermedad grave y la muerte por COVID-19. Sin embargo, también se ha visto en los estudios presentados aquí en Chile que también tiene un impacto importante en la disminución del contagio. Así que yo creo que la vacunación también es un factor importante en esto. Y lo otro que, claro, yo creo firmemente que el suspender el uso de la mascarilla en espacios abiertos, sin duda que no tiene impacto en los contagios cuando uno mantiene, como se decía, el metro de distancia. Sin embargo, como dices tú, genera unas sensaciones distintas, es decir, como que, bueno, ya no están quitando la mascarilla, esto está pasando, la gente obviamente muy aburrida con la pandemia, entonces también yo creo que hay un relajamiento sin duda de eso. Claro, y esto de que quede a criterio también de la población hace que muchas veces las personas se relajen y el criterio sea un poquito más flexible. No existe tanto control respecto de cuál es el criterio que están aplicando los ciudadanos para establecer cuándo sí ponerse la mascarilla o cuándo no. Hay lugares que uno visita donde el requisito es usar la mascarilla, lugares cerrados, pero hay otros donde está el espacio abierto. Hay aglomeración de público, igualmente la gente debería ocupar la mascarilla y no lo hace, así que ahí también hay un punto que marca una diferencia, ¿no es cierto? Ahora, ¿hay posibilidades de que este aumento pueda marcar un rebrote directamente como el que tuvimos en febrero, que llegamos a los 38.000 casos diarios de contagio? Bueno, siempre hay que considerar de que teniendo el virus circulando,
hay que sumar la cantidad de personas que son susceptibles de enfermar, es decir, todas aquellas que no se han enfermado o que, habiéndose contraído el COVID-19, adquieran otra variante. Por lo tanto, igual tenemos una población súper grande que todavía se puede enfermar. Por lo tanto, ¿podemos tener un rebrote importante? Sin duda que sí, epidemiológicamente las condiciones están. Y ahí obviamente volvemos a hacer el nexo con el tema de la vacunación, es decir, lo relevante que es que la gente termine su plan de vacunación, porque obviamente estando la mayor circulación del virus, también podría también rebotar en lo que significa el uso de los hospitales y el aumento nuevamente de los pacientes en unidad de cuidado intensivo y para qué decir el tema de fallecimiento. Entonces, obviamente que esto puede ocurrir, no estamos completamente inmunizados todos, por lo tanto, mientras haya población susceptible, los números pueden aumentar en forma importante. ¿Y usted siente que se han relajado, por ejemplo, la intensidad con que se manejaba en la campaña de vacunación en este cambio de gobierno? Porque necesariamente se ha hecho esa comparación, ¿no es cierto?, respecto de la administración anterior a las nuevas autoridades en materia de salud. ¿Ha habido un relajo también o una falta de reforzamiento de la campaña de vacunación? Bueno, yo lo podría decir solo con el punto de vista como mi percepción como ciudadano. Obviamente esto pasa por etapas que son más intensas y al principio debía ser el llamado a la vacunación debería ser muy importante. Y así fue. Obviamente después ya avanzando esto va bajando y claro, mi percepción por lo menos ahora es que no ha habido tanta información circulando, tantas noticias relacionadas al tema y obviamente pareciera ser que la vacunación ha pasado a ser algo más bien que queda a conciencia de cada uno. Y ahí obviamente el llamado a la autoridad es reforzar este tema tremendamente, porque o sea, está más que demostrado que la vacunación ha tenido un impacto, y eso lo vimos con Omicron, ¿cierto? Que teniendo 40.000 casos diarios, nuestros hospitales afortunadamente no se saturaron como en la segunda ola, y eso fue exclusivamente, o no tanto exclusivamente, pero fue en un gran influencia de la vacunación, sin duda. Ahora, ¿hay alguna proyección, doctor, que se puede hacer hacia el mes de mayo? Estamos comenzando el mes y ya tenemos este aumento de casos. ¿Se podría llegar a fin de mayo con una cifra cercana a los 4.000 casos diarios de nuevos contagios? Bueno, esas son las predicciones que se han visto en algunos documentos que emitidos por expertos, así es que pareciera ser que pudiera ir para allá el tema. Obviamente que siempre esto es manejable en la medida que tanto la intervención de la comunicación de riesgo como el accionar de cada uno de nosotros sea el coherente para poder evitarlo. Pero claro, pareciera ser que esto iría hacia un aumento de casos hacia el fin de mes cercano a los 4.000 casos. Ahora, que estemos en este mes de mayo con este aumento, ¿hace una buena proyección para el invierno? Porque usted sumaba recién el otro factor que tiene que ver con las otras enfermedades respiratorias que han aumentado considerablemente. Hablamos de la influenza, hablamos de muchos casos de neumonía, por ejemplo, y de virus respiratorios que están presentes, por ejemplo, entre los niños permanentemente. Y hemos visto virus bien intensos en el último tiempo asociados incluso con factores gastrointestinales. ¿La proyección es buena en términos del invierno que viene por los contagios COVID si es que partimos ahora en el mes de mayo con este aumento? O sea, depende un poco de cómo se vaya perfilando. Las olas en general tienen una duración que no es poca, digamos, por lo menos un mes o a veces incluso cercano a 2 meses. Porque depende mucho, pues, sin duda, de los contagios y la diseminación. Ahora, claro, yo creo que también ahí, y cuando uno lo conversa con los médicos pediatras, los infectólogos o virólogos, en fin, sin duda que la prevención del COVID influye directamente en la prevención también de adquirir los virus respiratorios de los que estabas hablando tú. Y en este momento yo creo que esos son tan importantes como COVID. Yo creo que hay mucho virus dando vueltas, sobre todo que impacta a niños muy chicos, recién nacidos o menos de un año, como el virus sincicial, por ejemplo, que a veces deja estrago en esta población. Por lo tanto, es nuestra responsabilidad que, además de protegernos del COVID, nos protejamos del resto de los virus, porque hay también bastante población susceptible de sufrir bastante con la circulación de estos virus respiratorios.
Claro que sí. Doctor Darwin Acuña, presidente de la Sociedad Chilena de Medicina Intensiva, le queremos agradecer por haber estado esta mañana en Televisión Noticias, entregándonos un panorama, ¿no es cierto?, de lo que puede venir también y llamando a la precaución, que es lo más importante para que la gente se siga cuidando a pesar de ciertas libertades que existen en este minuto para el uso de la mascarilla en ambientes abiertos. Muchas gracias, doctor. Que tenga un buen día. Gracias a ustedes, que tengan buen día.